Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes en CNN Chile, que muestra cómo sube la presión política en torno al alza en las cuentas de la luz. Hace una semana el gobierno dijo que no había más plata para subsidios de los 120 millones de dólares anuales que hay hasta ahora. Bueno, como supimos el lunes, se hará un proyecto de ley para triplicar ese subsidio. Sin embargo, transversalmente siguen calificando como insuficiente el monto. Incluso hay parlamentarios que están yendo a la justicia para evitar que se produzca esta alza que, como sabemos, la veremos todos en las boletas de agosto. Tal como lo cuenta Natalia Muñoz. ¿Trajo sus documentos para poder hacer la postulación al subsidio eléctrico? ¿Sí? Ya. ¿La clave única la tiene? También. ¿Boleta? También. Ya. Es todo lo necesario para postular al subsidio eléctrico. Clave única, correo electrónico, número de cliente y en primera instancia pertenecer al 40% más vulnerable del registro social de hogares. Convocatoria que es online, pero los municipios se están apoyando de forma presencial. Al menos para mí sí, porque yo no sé mucho la tecnología todavía. No me manejo muy bien en la computación y si aquí me estaban dando la facilidad de venir. Tuve problemas con la clave única, así que voy a tener que ir al registro civil ahora. Pero no me fue muy bien porque no está bien actualizado el registro social de hogares. Más de 400.000 personas ya habían postulado hasta la mañana de este martes. El 14 de julio se cierra la convocatoria. Quienes resulten beneficiados recibirán el descuento en una sola cuota en octubre, lo que llegaría a 1,5 millones de hogares. Por eso el gobierno anunció el proyecto de ley que triplica el subsidio para que llegue a 4,7 millones de hogares. Hay muchas interrogantes todavía de a quiénes les va a tocar, cómo les va a tocar. Tenemos que esperar hoy día ya el proyecto de ley, pero hay muchas dudas, hay mucha angustia, sobre todo en las personas. El segundo tema es que el plazo es absolutamente insuficiente. Nos parece prioritario ampliar, extender el plazo 2 semanas para comunas, por ejemplo, como la nuestra, que tienen más de 130.000 personas elegibles. Se va a generar una tremenda demanda día a día. Por ahora se descarta ampliar la postulación. La gran cantidad de morosos y la falta de actualización del registro social de hogares ha atrasado el proceso. Hoy día hay más de 600.000, cerca de 600.000 clientes que están en condición de morosidad. Es que las compañías distribuidoras han dispuesto condiciones especiales de pago, digamos, para la suscripción de convenios respecto de esa deuda. Mientras que alcaldes oficialistas también presionan al gobierno para que el proyecto de subsidio llegue a más personas. Nosotros convivimos a diario con familias que llegan con lo justo a fin de mes o que sencillamente no les alcanza. Parte importante de ese grupo, por ejemplo, son los pensionados. Y por eso también le hemos insistido hoy día en la reunión a la ministra de buscar los mecanismos, de aumentar los subsidios. Y esperamos, por tanto, que recojan la demanda ciudadana que hemos levantado desde los distintos barrios y las distintas comunas del país. Sabemos que la gran mayoría de las familias y también de las micro, pequeñas y medianas empresas se ven afectadas en este proceso y por eso lo hemos levantado. Presión que también está presente en el Congreso, donde parlamentarios oficialistas presentaron un recurso de protección para suspender el alza en las cuentas de la luz, la que rige desde este lunes. Si bien se está buscando mitigar esa consecuencia, ese efecto vía subsidios, cosa que valoramos, creemos que ese esfuerzo aún es insuficiente y hay que ampliarlo a la clase media y sobre todo también a las micro y pequeñas empresas. Es un poder independiente y nosotros acataremos las decisiones que determine la justicia en este caso en particular. Si derogásemos la ley de estabilización, las alzas que hemos, mediante la ley de estabilización graduado en el tiempo, tendrían que ocurrir todas juntas. Presión que es transversal, ya que Demócratas presentó un proyecto para derogar la ley tarifaria. Es que se vienen 2 alzas más, una segunda en octubre y otra en enero. Ahí las cuentas subirían más del 60% para clientes domiciliarios. Cifras que según parlamentarios de oposición no fueron transparentes al momento de aprobar la ley. Los argumentos para interpelar al ministro de Energía, Pardow, están a la vista. El ministro jugó con la fe pública y también jugó con la confianza y la credibilidad con esto del Congreso Nacional. Lo que hizo el ministro fue decir que iba a haber unas alzas de 16% promedio
y posteriormente conocimos las reales cifras. Si el gobierno no entrega una solución concreta para las familias de clase media y también, por supuesto, para las pymes, nosotros nos vamos a ver en la obligación de insistir con la interpelación. Interpelación contra el ministro de Energía impulsada por la oposición, mientras que en otra vía se busca paralizar o condonar las deudas. Crisis en un alza que ya está vigente y que la fecha de postulación al subsidio también corre. El gobierno insiste en que se vote la idea de legislar este miércoles sobre la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado. Aboga por un acuerdo desde hace bastante tiempo, lo ha dicho el presidente Boric, los ministros Marcel y Jara y gran parte del oficialismo. Sin embargo, la realidad es que está bastante lejos ese acuerdo, sobre todo en el destino de la cotización extra, tal como lo cuenta Colomba Eichholz. No hay entonces esta semana esperanza. Está difícil, para ser franco. Yo prefiero ser realista. Ahora, si sale, fantástico. Votar este miércoles en general la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado se ve a lo menos complejo. Pese al llamado reiterado del gobierno para acelerar el proceso, desde la oposición han manifestado sus reparos al avance de la discusión. La razón, el contenido inorgánico, según sus palabras, de la propuesta y la espera del informe de los expertos que integran técnicos del Ejecutivo y de la Cámara Alta. Hasta ahora, oposición y gobierno hemos llegado a un acuerdo en 14 materias en materia de pensión. Llegamos a un acuerdo en régimen de inversión, en la forma en que se cobran las comisiones, en cambiar los multifondos por fondos generacionales. Nos van quedando dos temas que son delicados, uno de los cuales es el destino de los 6 puntos adicionales de cotización. Y ese es el llamado corazón de la reforma, que ha sido el principal nudo en la discusión, la que ha acumulado diversas fórmulas de distribución. Un 6% de cotización previsional destinado a solidaridad fue en un comienzo, pasando luego por la división de un 3% al seguro social y el otro 3% a capitalización individual, o el total destinado a los cotizantes, apuntan en la oposición, entre otras propuestas. Hay alternativas que se han puesto sobre la mesa. A mí hay una que creo que tiene bastante viabilidad técnica. Esto que los propios trabajadores, parte de su ahorro, lo presten al fisco de tal manera que con esos recursos se puedan mejorar las actuales pensiones. 6 puntos podría ser mucho, pero a lo mejor en 6 años, 5 puntos es apropiado y entonces podría ser la base de un acuerdo. ¿Cómo distribuimos después esos 5 puntos? 3 puntos para el pilar contributivo, para las cuentas individuales de cada uno de los chilenos y 2 puntos para un seguro social. Seguro social que la oposición estaría por rechazar, proponiendo fórmulas alternativas de financiamiento a través del IVA, por ejemplo. Todo para evitar la aprobación de lo que califican como una mala reforma. Como se ha planteado, la dificultad que tenemos es que si aquí toda la cotización adicional va a capitalización individual, las pensiones van a subir para los futuros pensionados que alcancen a ahorrar de una forma más o menos importante. Entonces estamos hablando 15, 20 años más y por tanto el 1,5 millones de pensionados hoy día quedarían en el sacrificio. Desencuentros a los que se suma la ausencia del senador Iván Moreira, presidente de la Comisión de Trabajo, quien se ausentará por lo menos un mes y dejaría en su reemplazo al expresidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien optaría por esperar el informe en el que trabaja la Comisión de Expertos, retrasándose así una vez más la tramitación del proyecto. Honestamente, no sé aún, de verdad. Pero, senador, todos dicen en la UDI que usted va a presidir la comisión. Pero que no existan excusas, ¿no? Excusas como hay que hacer un cambio de presidencia de la comisión, ¿no? Porque eso lo hacemos en 5 minutos, como las excusas, ¿no? Que todavía no termina la mesa técnica, etcétera. Excusas que desde la oposición plantean como necesarias para abrir espacios de acuerdo en el contenido del proyecto previsional tras la propuesta técnica que la agrupación de expertos pueda entregar en las próximas semanas. En tanto, desde La Moneda y el oficialismo continúan insistiendo para la pronta votación de al menos la idea de legislar. Como lo vimos, este miércoles será muy importante para la reforma de pensiones porque vuelve a sesionar la Comisión de Trabajo del Senado donde está el proyecto y todos quieren saber si es que se votará o no la idea de legislar. Es parte de lo que hablaremos con un integrante de la instancia y lo vemos al senador socialista Gastón Saavedra. Senador, gracias por estar en Agenda Económica. No, gracias Nicolás, muy amable por la invitación. Senador, parto con la pregunta que esbocé en la introducción. ¿Se votará mañana miércoles la idea de legislar? Mira, yo siento que lo más probable es que no se vote,
por lo siguiente, porque queda una última sesión del equipo técnico, que es el jueves al mediodía a esa hora, o a las 3 de la tarde. Y eso es clave para tener de base para la construcción de un acuerdo para proceder a legislar. Porque ese es el compromiso que hicimos cuando cada uno de los que allí está en esta comisión, senadores me refiero, nominamos una persona que nos representara técnicamente en esta comisión, a proposición, ¿cierto?, de una metodología que hace el ministro Marcel y la ministra Jara, y eso falta por cerrarlo, y reitero, es clave para poder entonces cimentar un acuerdo que nos permita llegar a la legislación y votar en general. ¿El gobierno les ha vuelto a insistir que se vote este miércoles o se allanaron a esperar que se entregue el informe de la mesa técnica? Yo entiendo que se allanaron a esto que estoy planteando, porque, mire, además hay otra situación compleja que tiene que vivir la comisión, lamentablemente. El presidente en ejercicio, que es Iván Moreira, está con una situación médica que lo tiene con licencia. Entonces tiene que haber un reemplazante para esto. Lo más probable es que Juan Antonio Coloma. Y él yo creo que no va a dar el paso para llevar la votación adelante, sino que va a tratar también de esperar que se reincorpore Moreira. Puede pasar eso, lo más probable. Y, eso todavía... Y si no, va a tener que allanarse, perdón, Nicolás, va a tener que allanarse también a votar Juan Antonio Coloma y demostrar todos sus aspectos republicanos. Él fue parte de la presidencia del Senado y ahí se hizo un gran acuerdo para legislar en materia de seguridad pública. Por tanto, yo no veo por qué acá no pudiera pasar esto. Yo le pregunté directamente al senador Juan Antonio Coloma y todavía no está definido que él asuma el puesto del senador Moreira mientras esté con licencia. Bueno, pero lo más probable, si no es él, será Macaya u otra persona, pero que lo que queremos sí es que haya un espíritu de continuidad con lo que veníamos haciendo con Moreira, que era el diálogo permanente con los diferentes expertos a la espera, ¿cierto?, del acuerdo de los técnicos y con ello entonces construir un acuerdo. Yo espero que se continúe con ese camino y que no se obstruya, porque sería lo peor que nos pudiera pasar. El gobierno y tanto el ministro Marcel como la ministra Jara han dicho que hay bastante avance en los acuerdos, pero no han dicho en qué. Se habla incluso de 14 puntos en que hay acuerdo. ¿Usted conoce alguno de esos puntos que nos pueda compartir? No puedo compartirle porque hicimos un acuerdo y hay que respetarlo, que hubiera todo un trabajo técnico primero y eso no se llevara, lo lamento por ustedes, llevarlo a la prensa, porque si no esto provoca un debate que se torna estéril cuando se están tratando de articular, de modificar todo lo que son las diferencias para llegar a un acuerdo técnico. Entonces, si se está en eso, dejémoslo que se termine, no queda nada y ya lo sabremos públicamente cuáles son los acuerdos que tienen que ver además con la corrección de muchas cosas que se dejaron no como corresponde en el proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Entiendo lo que menciona, pero se lo pregunto de otra manera. ¿Hay acuerdo en separación o no de la industria? Hay como un ambiente como para eso, claramente, e incluso más. Pareciera ser que para mejorar la competencia también en todo lo que es licitación del stock pudiera ser. ¿Hay acuerdo en aumento de la PGU? Bueno, esa es la propuesta del gobierno. El gobierno ha dicho necesitamos llegar a 250.000 pesos. Ahora, para eso usted necesita, sí, ingresos permanentes. Eso tiene otra derivada, que es el acuerdo fiscal. Bueno, tiene que ver con lo que ha venido pasando en estos días, ¿cierto? El cambio del Servicio de Impuestos Internos. Usted me puede decir qué cosa. Bueno, tiene que ver también con leyes que se están tramitando. O sea, hay un todo sistémico que está llevándose a cabo y tenemos que esperar. Pero sí, nuestra intención es subir claramente la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. La pregunta del millón. ¿Hay acuerdo en el 6% o los puntos de cotización extra? De ahí le pregunto por qué digo el O. Ya. Bueno, yo también tengo un O y he dicho, por eso. A ver, a partir del diálogo democrático que se efectuó en la comisión, los expertos que propusieron esto, analizando además los efectos en el mercado del trabajo y en una economía que está lenta en el crecimiento, usted no puede sobrecargar impositivamente a los empresarios, porque los 6 puntos los pondrían los empresarios.
Entonces, primero hay que analizar la gradualidad y segundo el monto. De ahí es que la gradualidad puede ser los mismos 6 años, pero yo he propuesto que a lo mejor sean 5 años, o sea, perdón, 5 puntos en los que pondrían los empresarios y con una distribución de 3-2, 3 para el pilar contributivo y 2 para construir un seguro social. Eso es muy importante, porque los 3 puntos, dijo, ¿le escuché bien? ¿Pilar contributivo o pilar individual, los 3 puntos? Pilar contributivo, que es donde están las cuentas individuales. Ya, perfecto. Sí, tiene razón. Ya, y los 2 puntos extra, si los puedes explicar a qué irían, porque se ha hablado que sería un préstamo, que luego sería devuelto. Eso en un momento sonó como a las cuentas nacionales que causaron gran revuelo en la primera parte de esta reforma de pensiones. Explíquenos de qué se trataría ese 2%. A ver, primero, ¿de qué se trata? Se trata de construir un sistema de carácter mixto, lo hemos dicho hasta la saciedad, que considera 3 pilares. El pilar contributivo, que hoy día se llama AFP, y que con todas las consideraciones que usted me preguntó, es decir, la separación de la industria, la posibilidad cierta de que haya también mayor elección, la posibilidad que a lo mejor exista una AFP de carácter público, en fin, todas esas cosas están en ciernes aún, no son acuerdos. Pero a ese pilar hay que colocarle más ingresos, porque se trata también de asegurar que los que salgan jubilados, no sé, en 10, 15 años más, tengan más recursos en sus cuentas. Con el 10% es muy poco. Es muy poco porque en Chile hay, qué sé yo, el 96% de todos los que estamos en la AFP tienen ingresos de, ¿cuánto? De 500.000 pesos en una mediana, y eso es muy poco. Eso significa juntar 24 millones, entre 24 y 30 millones de pesos en 30 años. Entonces, y eso senador, jubilaciones muy bajas. Lo que me dice Entonces, hay que asegurarnos que esas personas tengan también buenas pensiones mañana. ¿Habría acuerdo en que sería entonces el 10% más 3% las cuentas individuales? ¿En eso habría acuerdo? Así es. Sí, por supuesto, cómo no haber acuerdo. O sea, yo no digo que tenga acuerdo con Rodrigo Galilea o con Iván Moreira o con Cruz Coque. Pero usted me está preguntando a mí, yo estoy de acuerdo, absolutamente. ¿Ya? ¿Ya? También le estoy preguntando un poco menos fuente de que está llegando a acuerdo con el resto, porque yo sé que usted quiere el 3%, pero usted le pregunta al Partido Republicano y quieren el 6% de cuentas individuales. Entonces... No, pero eso es imposible. O sea, dejemos afuera las cosas que no se pueden hacer. Perfecto. Ni va a ser 3-3, ni va a ser tampoco 6-0. Entonces tenemos pilar contributivo, entonces 13%, contando como el total del sistema, 10 más 3. Sí, está bien. Ya, y el 2%, el 2% que usted propone. Más el pilar solidario, que lo representa la pensión garantizada universal, que significa 2.50, digamos también eso, ¿ya? Muy bien. Y el otro pilar, el tercer pilar, ¿cierto?, que sería un seguro social, o como, no sé qué es lo que va a salir de ahí, eso, ahí no es tan claro el acuerdo, pero con esos 2 puntos que nos permita ahora aumentar las pensiones a todos aquellos que tienen ingresos menores, bastante menores, y que todos los conocemos. Senador, ya, lo que usted me está comentando, usted ya lo viene planteando hace varios días y me parece que es similar a lo que se viene comentando también en las últimas semanas. Entonces, quisiera preguntarle cómo también nos quiere manifestar que realmente está más cerca un acuerdo, no digo que involucre a todos, porque el consenso en esto es imposible, pero algo que acerque a todos, porque por lo menos yo vengo escuchando ese discurso de que estamos cerca del acuerdo varias veces en este proceso y siempre nos quedamos en nada. Entonces quiero preguntarle qué más nos puede decir para que nosotros tengamos algo más de confianza en que realmente estamos más cerca de un acuerdo. Yo siento que cuando hay, criterios para llegar a un acuerdo, sacando de todos los procesos de negociación y acuerdo temas que en donde va a ser imposible, que no nos hemos puesto de acuerdo en 15 años. Eso ayuda muchísimo a despejar la cancha y a lograr entonces dar paso sustantivo a la votación en general. Yo creo que es posible, en la medida en que seamos capaces de detectar eso y de efectivamente, yo como no quisiera a lo mejor una reforma de un edificio de 5 pesos en donde el eje principal fuera la seguridad social, pero no me va a alcanzar. No me va a alcanzar porque tengo 2 votos en la comisión de 5. Y tengo 23 de 50 en la sala del Senado. Entonces tengo que ser capaz de lograr acuerdos, de ceder mis aspiraciones maximalistas
respecto de la construcción de un piso de este gran edificio que hay que construir, y ya llegarán otros tiempos en donde avancemos hacia mejores condiciones desde el punto de vista de la seguridad social. Senador, mi última pregunta. ¿Es una posibilidad que se separe el proyecto y se avance en lo que hay acuerdo y en lo que no se postergue para otra ocasión? Bueno, ese es el acuerdo. Eso es lo que debiera hacer. Pero sí tenemos que salir con un sistema que tenga 3 pilares. ¿Ese es el acuerdo? ¿Es el acuerdo, la separación del proyecto? Lo que ocurre es lo siguiente: tenemos que salir con un proyecto tal que nos garantice 3 pilares: el pilar contributivo, el pilar solidario y un seguro social, o como se quiera llamar. Eso es la búsqueda de este acuerdo. Si eso lo logramos, hemos contribuido a que 2.200.000 chilenos tengan mejores pensiones. Ya, pero es que quiero preguntarle porque no me quedó claro. ¿Está sobre la mesa separar en 2 el proyecto con todo lo que hay acuerdo por un lado y lo que hay en desacuerdo? Por ejemplo, el destino de la cotización extra queda en otro proyecto. No. Eso no, porque la cotización extra es clave para hacerse un seguro social y para aumentar el pilar contributivo. No puede quedar afuera. Ya, por un momento pensé que me estaba diciendo eso. Qué bueno que lo aclaró, senador. No, jamás, no se puede. Eso no se puede hacer. Ya, perfecto. Senador, le quiero agradecer mucho por este contacto con Agenda Económica. Seguiremos hablando porque este tema va a ser crucial en los próximos días y más adelante. Así que le agradezco el tiempo con nosotros. Que esté muy bien. No, gracias, Nicolás, y muy amable por invitarme. Gracias a usted. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Mucha sorpresa causó la salida de Hernán Frigolet de la Dirección del Servicio de Impuestos Internos, en la que se concretará el próximo lunes. Y tanta sorpresa como esa salida causó quién lo va a reemplazar. Javier Echeverri, quien lideró por más de una década el servicio y además fue biministro durante la administración de Ricardo Lagos. Esta mañana, en Agenda Económica AM en CNN Chile Radio, conversamos con la abogada tributaria Soledad Recabarren sobre cómo vio el mundo tributario este cambio. Pasemos a revisar esa conversación. Yo creo que la salida de Frigolet se veía venir, principalmente por los conflictos que han habido al interior del servicio. Piensa que los funcionarios estuvieron en paro en todo el proceso de Operación Renta. Y existe muchísima animadversión al interior del servicio con la figura del señor Frigolet. En el caso de don Javier, la verdad es que yo creo que es una inmensa alegría. Inmensa alegría que alguien como él vuelva al Servicio de Impuestos Internos. Y es una persona mesurada que en general sopesa muy bien los pros y los contras de las medidas que se van tomando. Hay que pensar que en su administración se separaron los contribuyentes por niveles, con lo cual se canalizó la fiscalización de manera más eficiente. Eso llevó a que en su momento la evasión a nivel de impuestos estuviera bajo el 30%. Hernán Frigolet estaba a cargo del servicio, estuvo prácticamente 2 años a cargo del servicio cuando se conocieron los audios que involucran al abogado Luis Hermosilla, lo que conocemos como el caso Audio, ¿cierto? ¿Todo este episodio también influyó en la mala evaluación de Frigolet y en su salida finalmente? Yo diría que este episodio lo que hizo fue tensionar más la relación entre los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y el director. Y si de alguna manera uno pudiera echarle la culpa al paro en pleno proceso de Operación Renta, esto también fue una causa muy relevante. Su gestión yo diría que no ha sido de las más brillantes que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos. O sea, piensa todo el choque que tuvo en el Congreso sobre el informe que hizo el Servicio de Impuestos Internos con Yorrat sobre evasión de impuestos de primera categoría. O sea, sostener que el 50% de las empresas en Chile no tributan o están evadiendo o eludiendo impuestos, es un porcentaje tremendamente alto. Históricamente nunca Chile ha estado ahí. Se habla de que Javier Echeverri también podría ser un puente con el Congreso para concretar los proyectos que ya están allí. Absolutamente. Yo vi su presentación en el Congreso y el respeto y el cariño con lo que lo trataron todos los senadores, la verdad es que te demuestra que
tienes adelante una persona que es confiable. Y en esos términos, cuando confías en el que está al frente, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Mi sensación es que al tener a don Javier en la mesa de negociaciones y al traer a alguien más mesurado, como es Francisco Safi, se va a producir de alguna manera una se van a suavizar los diálogos, van a ser menos agresivos. Si bien aún no está confirmado, Hernán Frigulet asumiría la embajada de Chile ante la OCDE en París. ¿Quién ocupaba ese puesto? Francisco Safi, quien mencionaba a Soledad Recabarren, quien viene a asumir la dirección de una nueva oficina en el Ministerio de Hacienda que apuntaría a encauzar la discusión tributaria de los proyectos de ley en el Congreso. Y, por supuesto, Javier Echeverri, entonces, de manera interina, asumiría en el servicio, o sea, va a asumir en el Servicio de Impuestos Internos, postulará por la alta dirección pública, aunque uno puede presumiblemente decir que él va a ser la persona que va a seguir como director del Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo que le queríamos contar este martes en Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.